¿Qué tal, amigos? Estamos aquí de nuevo en nuestras conversaciones semanales. De nuevo tenemos la suerte de tener aquí a Reinhardt con nosotros. Vamos a continuar con esta serie de videos donde estamos hablando sobre estos misterios, ¿no? De dónde viene realmente el ser humano, realmente qué tan antigua es la civilización. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Hola, hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Pues Emocionado otra vez por seguir con esto. así es, muy bien. Pues bueno, como es un tema que todavía va a llevar algo de tiempo, pues cedo la palabra aquí a Reinhardt, ¿verdad? Para que continúe con la exposición. Adelante, Reinhardt. Gracias. Bueno, pues nos habíamos quedado en el tema de las civilizaciones madre la última vez y que, bueno, para una civilización madre eh, debían de considerarse 5 características: que hayan desarrollado un cereal, que acompañe su proceso de asentamiento, sedentarismo y evolución, que tengan escritura, que tengan urbanización, una religión organizada y conciencia histórica de sí mismos y de cómo se dan sus pasos, se crean sus mitos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que veíamos en las 7 grandes civilizaciones madres que nosotros mencionamos: Mesopotamia, India, Creta, Egipto, China, Anáhuac y Tihuantinsuyo, ¿no? Sin embargo, bueno, una de ellas tenía que ser la más vieja según la historia oficial, y esta es Mesopotamia, es decir, sumerios, acadios, babilónicos, toda esta rama, ¿no? Eh, Aquí estamos viendo un mapa de Irak, Siria, Irán, donde en Irak vemos marcados en color verde ahí Nippur, Uruk, Ur, están cerca de Bagdad. Esa es la considerada cuna de la civilización al día de hoy, donde nace la civilización sumeria, 3500 antes de Cristo aproximadamente, escritura cuneiforme, etcétera, ¿no? Entonces, en esta zona es donde se dice comienza nuestra evolución y las bases de la civilización moderna. Y sí que tenemos muchos rasgos de la forma de ver el mundo de los sumerios, desde digamos, el mundo dividido, el tiempo dividido en horas, minutos y segundos de 60, ¿no? Y los grados en el cielo, 360 grados en circunferencia, etcétera. Todo esto lo debemos al sistema de numeración sumerio y, bueno, hay grandes rasgos desde la moneda y varias cosas que como civilización madre hemos tomado hasta nuestro momento en la civilización globalizada actual, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede cuando esto lo datamos en el 3500 antes de Cristo, pero empezamos a encontrar algunos hechos, datos y pruebas físicas datables que nos sugieren una antigüedad mayor, tanto de la civilización como de registros humanos, como de posiblemente lenguaje, lenguas más antiguas? Entonces, bueno, aquí vamos a entrar en lo que se le llama o se le denomina todavía arqueología prohibida por una gran cantidad de especialistas. Todo esto, todos estos esfuerzos de investigación independiente se encontraban mucho más fragmentados en la era pre-internet. Es decir, pues eran esfuerzos por aquí y por allá de diferentes expertos y no encontraban como una cabida, un foro en común, se les tiraba de a locos por separado y poco a poco tenían que ir haciendo su lucha para ir dando aceptación y crédito a ciertas teorías y ciertos objetos y ciertas ruinas y todo, ¿no? Ciertas dataciones. Sin embargo, en la era post-internet, que es, bueno, internet más bien, la era digital que estamos ahora y de globalización mediática,
se encuentran estas personas a sí mismas y empiezan a armar el rompecabezas, empiezan a adherir dentro del núcleo que tenemos de la historia oficial. Todas estas piezas perdidas empiezan a hacer un espacio más amplio en donde caben nuevas ideas y florecen y convergen. Entonces se empieza a volver súper rica la historia de la humanidad hacia atrás, hacia el pasado, y nos permite entender mejor muchos puntos de nuestro presente. Entonces, esta llamada arqueología prohibida, que en muchos casos parece categorizarse como pseudociencia, empieza a tener validez y empieza a mover todos los esquemas y a un nivel muy importante. Yo creo el descubrimiento más interesante al respecto vendría a ser este que tenemos aquí. Recuerdan que en el mapa anterior teníamos Siria, Irak, Irán. Ahora vamos de Siria hacia arriba. Aquí está al lado derecho de Siria es Irak. Y bueno, arriba es Turquía. ¿Qué sucede aquí? Sucede que oficialmente la arqueología moderna, el establishment histórico, la versión oficial de la historia ha cambiado. Y esto desde 2000, bueno, la investigación empezó en 1990, pero bueno, aquí lo que llegamos es a la nueva cuna de la civilización. Está Göbekli Tepe. Göbekli Tepe en Turquía, entre Monte Nimrod. Vamos a ver de qué se trata Göbekli Tepe. Son ruinas de lo que se considera el templo más antiguo del mundo. Encontrado, aceptado, datado y ya sin lugar a dudas. Esto ya es historia oficial. Entonces vemos en la parte inferior una línea del tiempo del 0 a.C. al 3600 a.C., que es la civilización madre sumeria. Y después vemos 9600 a.C. Esa es la antigüedad oficial de Göbekli Tepe. Wow. Estamos recorriendo la línea del tiempo, es decir, entre Göbekli Tepe y las pirámides de Egipto hay más tiempo que entre las pirámides de Egipto y nosotros. Así, Imagínate. así de disparado, ¿no? Yo tengo una duda, Reinhardt. ¿Puedo Claro. preguntar? Sí, claro. Gracias. Es que fíjate que con esto que dices de la antigüedad de la civilización humana y esto, ya ves que hay se llama el planisferio de Denderah, en donde se va como describiendo, me parece que la creación, un asunto así más o menos, y bueno, yo hasta lo que entiendo es que en algún momento esa línea de tiempo que tienen abarca más de lo que se supone, como bien dices tú, se ha estudiado y se ha aceptado como el desarrollo del ser humano. Y bueno, algunos arqueólogos del siglo, creo que 19, decidieron como pasarlo por alto precisamente por la presión de la iglesia. ¿Tú qué opinas acerca de esto del planisferio de Denderah con respecto a esto que dices de Göbekli Tepe? Bueno, la verdad es que no estoy tan familiarizado como para dar una opinión del planisferio de Dendera. He escuchado acerca del templo de Dendera donde tienen los bulbos, unos que parecen unos bulbos o focos. Las escalinatas ahí parecen derretidas. Es muy, muy raro el tipo de erosión que existe dentro de ese templo en Egipto. Entonces, bueno, todo esto no podría yo, digamos, no conozco más que estos datos que son misteriosos por sí mismos, pero no estoy familiarizado con planisferio de Dendera. Es como, es Digo, como yo te lo pregunto o sea, por la datación propiamente, porque digo, yo francamente no sé vamos, desconozco el tema que expones, pero por lo que mencionas me parece que sí hay como una brecha que se desaparece y que dicen eso no puede ser y como que se acaba y ahí ya nadie dijo más nada, hasta justamente como lo dices, hasta ahora, ¿no? Que ya se ha abierto un poco más la mente del ser humano a nuevas posibilidades de existencia del planeta propiamente, o sea, del planeta Tierra como tal, ya deja tú de la civilización, sino del planeta. Claro. Sí, eso era la duda. Muchas gracias.
Bueno, ahí yo sí quisiera hacer un comentario. Más que, yo pienso que más que si hubiera cerrado, es un poquito a lo mejor como comentabas, Gloria, el tema de la iglesia, ¿no? Que esa, pues esa cuestión que hemos platicado varias veces, ¿no? Que pues llega un momento, y algunos lo datan después de la muerte de Giordano Bruno, donde ya se separan la iglesia y la religión totalmente, ¿no? Pareciera que hoy pareciera que como que quieren volver a unirse, ¿no? Que sería lo lógico, lo natural. Digo, tú como ser humano no estás fragmentado, ¿no? Sino que pues eres una unidad con varias partes, si quieres verlo así, con un cuerpo físico, con emociones, con una mente, con un alma, un espíritu. Pero al final, pues es algo que se unifica, ¿no? Y yo creo que al final la iglesia pues tuvo mucho que ver en todo llámale ocultamiento, no sé. Acabo de ver y luego les paso la liga. Digo, es un canal ya pues muy... Si nosotros de repente hablamos de cosas extremas, bueno, ellos nos dan la vuelta, ¿no? Y por ejemplo, lo que sí llama la atención es que muestran, por ejemplo, tenían es un canal en YouTube que tenía algo sobre las diferentes humanidades, ¿no? Y dije, ay, mira, las diferentes humanidades, a lo mejor es una onda de antroposofía o algo así, ¿no? Pero no, o sea, hablaba según la persona que estaba guiando el video, decía, bueno, pues es que realmente hubo varias humanidades, ¿no? Pareciera que los que crearon a la humanidad empezaron a hacer una serie de experimentos, ¿no? Para ver cómo quedábamos mejor. Y entonces vienen varios grabados, de hecho medievales, ¿no? Grabados muy antiguos, ahí los presenta, donde ven de repente hombres que no tienen cuello, sino que pues, la cara está aquí en el pecho, ¿no? Y de repente ven unos hombres así con unas orejototas como de elefante, y de repente unos con dos cabezas, y de repente unos con unos pies muy grandes, ¿no? Y entonces, bueno, la teoría de esta persona, no teoría, sino lo que decía era, pues pareciera con todos estos grabados, que aparte no era uno, ¿no? Sino eran muchos, como si muchos autores hubieran visto algo así, o hubieran sacado de algún lugar una idea así, y se hubieran puesto, sobre todo los que no tenían cuello y tenían, digamos que la cara aquí en el pecho. Se llamaban lestragones o algo así. Sí, sí, tenían ahí un nombre, un nombre específico. Y y bueno, pues lo que él decía era eso mismo. Bueno, pues que a lo mejor antes, pues realmente había más conocimiento sobre esas cosas que después se fue perdiendo, ¿no? Bueno, otra vez, ¿por qué se fue perdiendo? Bueno, pues porque a lo mejor no convenía a No. ciertos sectores. Digo, no digo que haya habido seres humanos así necesariamente, pero sí, pues que haya habido algunas cuestiones históricas, ¿no? Como las que comenta Reinhardt, que pues definitivamente nos llevan mucho más allá de lo que oficialmente se dice, ¿no? Que yo creo que, ok, Göbekli Tepe es un gran descubrimiento, es fabuloso, pero pues igual en una de esas hay todavía, digo, ya nos dirá Yo creo Reinhardt, que a sí. lo mejor hay cosas todavía mucho más antiguas que esto, ¿no? Yo pienso que sí. Yo digo, por esto que estaba viendo del planisferio de Dendera, eh, bueno, no sé cómo se dice, ¿eh? Hay quien le dice Dendera, hay quien le dice Dendera y hay quien le dice de otra forma, pero bueno, el asunto es que eh, pareciera que como no se ha podido descifrar bien todos los jeroglíficos egipcios, o sea, hay una parte de la sabiduría egipcia que se pierde y es justamente esta brecha que está comentando Reinhardt, pareciera, ¿eh? Yo tampoco soy egiptóloga ni tengo ninguna autoridad para decirlo, pero pareciera que hay una sección, un fragmento de la historia de la humanidad que se pierde, porque nadie sabe cómo, o sea, de dónde surge toda esta datación que tenían los egipcios y no le entienden a los jeroglíficos hasta donde yo entiendo. Y bueno, un poco de lo que dices de los seres estos extraños con cabeza en el pecho y eso me recuerda al cuadro este del Jardín de las Delicias. Bueno, no es cuadro, Mm. es el tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? O sea, con estos personajes que nunca sabe nadie de dónde salieron.
A lo mejor, ¿no? Siempre los pintores tienen ciertos acercamientos con gente muy especial. De algún lado tuvo que haber salido toda esa imaginería, ¿no? De ese cuadro que es muy extraño, ¿no? O sea, sí, una maravilla, pero es muy raro, muy raro. En fin, adelante, mi querido Reinhardt. Gracias. Bueno, pues sí, sin duda nos empezamos a remontar a tiempos de los que no tenemos nada de conocimiento. Y Göbekli Tepe nos refresca un poco y nos habla de la humanidad del 9600 antes de Cristo. De hecho, bueno, es más extraño. ¿Recuerdan cuándo se data oficialmente la revolución del Neolítico? Cerca del 8500 antes de Cristo, entre 8500 y 8000. Es decir, la agricultura oficialmente se aceptaba en esas fechas. Entonces, ¿cómo es posible que en un templo ya erigido en el 9600 antes de Cristo se tengan estas magnitudes y características? Estamos hablando de que en 1990 la descubren a Göbekli Tepe, significa como tal colina de la panza del cerdo o colina del ombligo, ¿no? Y Klaus Schmidt, un alemán, es el que lo hace este descubrimiento. Al día de hoy llevamos el 5% descubierto del sitio y se estima que tenga una extensión de más de 10 hectáreas. Entonces es gigante para su tiempo, para su locación y para como son las características de este periodo según la historia oficial. No hay forma de explicarlo. Entonces, estamos hablando que la ocupación del sitio se dio en el 11.000 antes de Cristo y en el 9600 se erigió el templo. Pero deliberadamente, por alguna razón, en el 8200 antes de Cristo lo enterraron otra vez. Y lo enterraron. No hubo algún tipo de inundación o de, no sé, tormenta de arena o algo que lo enterrara. No, no hay indicios de destrucción. Se enterró cuidadosamente. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Estamos hablando de muros y columnas de 5 o 7 metros de altura, ¿no? O sea, la cantidad primero de trabajo necesario para erigirlo, para levantar esas columnas con un hombre de la prehistoria, ¿no? O sea, sin escritura, sin nada, organizándose de esa forma, tallando, labrando, erigiendo. ¿Y eh, tú qué crees? es bastante, o sea, lo que vemos aquí del lado derecho es pues una, digamos, ilustración de cómo imaginan que se fue levantando el sitio, ¿no? Y lo extraño es que no hay muchas viviendas. Sí se encuentran viviendas, pero son de etapas posteriores de ocupación del sitio Ujú. y no son tantas. Es decir, Göbekli Tepe nació puramente como un templo, un sentido ritual. Entonces, bueno, aquí tenemos columnas de 10 a 20 toneladas de peso. Imagínense la dificultad de mover eso, ¿no? Algunas de 50 toneladas en forma de T. Esto es muy característico de las columnas en forma de T, de canteras que están como a 500 metros. La verdad es que sí se extrajo de ahí el material, ¿no? Eh, Algunas ya no están terminadas y ahí pudieron ver que de ahí se extraían. Y bueno, los primeros círculos son los que son más grandes y de mayor precisión. Ya después hay otros círculos que, digamos, se construyen alrededor del templo y son como de menor calidad, de menor acabado, ¿no? Después, bueno, esto es muy extraño porque en teoría lo erigieron cazadores y recolectores. No había sedentarismo, no había agricultura. Sin embargo, ya se identificó que Me da mucha curiosidad, te quiero preguntar, o sea, digo, yo sé que ya te pregunté que tú qué crees, pero por ejemplo, o sea, ¿tú realmente crees que una persona que no ha desarrollado la escritura o que no ha desarrollado su intelecto propiamente hablando, haya podido construir algo así? O sea, ¿tú qué opinas? pues es que el tema es que no es de una persona o un Bueno, genio. varias. Habla de una organización social avanzada
Ajá. para poder transmitir la idea de construcción de un proyecto en común que requiere trabajos titánicos de cientos o de miles de personas por cientos o miles de años, no sabemos, y eso requiere sedentarismo. No puedes construir en una zona si te acabas los recursos. Necesitas saber agricultura, necesitas asentarte, necesitas pues muchas características y sin entrar en conflicto con los tuyos mismos, sin abandonar el proyecto. Estamos hablando de ese nivel de organización. Y el tema es que es un templo. No es para que vivan, no es para que estén ahí, es para ritos. Vamos a ver las características de Gobekli Tepe, cómo pues cambian la historia. Recordemos que hablábamos de cómo el sedentarismo nos permitió asentarnos por la agricultura en alguna zona y poder reproducir los recursos, tener ganadería, tener agricultura y ahí empezar a tener formas de organización más complejas, donde empiezas de familia, clan, tribu, y empiezas con mitos, y empiezas con cultos, y empiezan las religiones animistas, ¿no? Yo Al nada más, revés, perdón, un comentario nada más rápido, sí, claro. que a lo mejor también ahí no sé qué opinen, pero bueno, de hecho, no necesariamente la escritura, vamos, no necesariamente el lenguaje, pero sí la escritura. Hay algunos autores, incluyendo Platón, ¿no? Que ahí es un poco, eh, vamos, podría ser un poquito contradictorio, porque Platón decía que la escritura era, de hecho, que era un retroceso para la humanidad, ¿no? Que no me vaya a oír nuestro buen amigo Abdiel, ¿verdad? Pero, o sea, él decía que en realidad la escritura volvía al hombre flojo, ¿no? Porque pues todo lo podías tener en tu mente, o sea, no necesitas realmente algo más allá de tu mente, ¿no? Y varias culturas antiguas así lo veían. Yo sé, por ejemplo, y creo que todavía hoy en día, todavía por ahí hay algún video en internet, donde ustedes ven a los niños de la India, ¿no? Obviamente, pues niños con cierta educación o, no sé, de cierta cultura, de cierto sector de la población. Pero todo este poema enorme, fabuloso del Mahabharata, pues realmente se comunicaba por tradición oral. Y entonces todavía hay niños que los ves ahí recitando el Mahabharata, que es o sea, el Mahabharata en español. Yo recuerdo que alguna vez, digo, yo lo empecé a leer, nunca lo terminé, pues es enorme, pero yo me acuerdo que eran como 12 libros, ¿no? Una cosa así. Claro, del sánscrito a lo mejor es menos, porque el problema del sánscrito al español es que pues el sánscrito tiene muchos conceptos que en español no existen, ¿no? Y que, Son pues de como algún, ideogramas, ¿no? O sea, son ideogramas, ¿no? Más o menos, así lo no, entiendo. no tanto que No, sean ideogramas, pero, o sea, conceptos así, por ejemplo, como el Dharma, que pues ellos con una palabra te lo dicen y tú tienes que explicar, es que el Dharma se refiere a tu misión de vida en esta encarnación donde bla, 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 ¿no? O sea, a lo que me refiero es que en español pudiera ser más extenso, a lo mejor en sánscrito, pues no tanto. Pero bueno, y se dice que también, de hecho, el Mahabharata en sánscrito, pues tiene justamente, está construido de tal forma que te ayuda a recordar lo que sigue, ¿no? Este, entonces, en un momento dado podríamos decir, bueno, es que pues, no tenían escritura, pero pues realmente la necesitaban, ¿no? No será un retroceso así como decía Platón, o si nos vamos más atrás, ¿no? Ya con Blavatsky y la teosofía, pues Ujú. bueno, se dice que antes había más de 5 sentidos, ¿no? Que Bueno, antes sí, claro, claro. había pues gente que se podía, o las razas humanas que vivían entonces, pues se podían comunicar telepáticamente, tenían clarividencia, tenían clariaudiencia y cuestiones así, ¿no? Que bueno, ahora también hay algunos estudiosos de todo este tema de la era de Acuario, que dicen que, por ejemplo, toda esta cuestión de la mensajería instantánea, como pudiera ser un WhatsApp, pues son muletillas, ¿no? Que realmente
eso tendrías que hacerlo sin necesidad del aparato. Si yo me quiero conectar con ustedes, pues simplemente compensarlo, ya debería poder lograrlo, ¿no? Bueno, ya hay quien dice que vamos rumbo a eso de nuevo, que realmente esta es como la preparación, ¿no? El hecho de estar ahorita Ya conectados. con ayuda digital y Exacto. el Neuralink de Elon Musk. Pues exacto, exacto. Pero en teoría se supone que eso tendrías que poder hacerlo sin Desarrollarlo como necesidades. capacidades cognitivas. Así es, y bueno, no sé, en una de esas, a lo Bueno, mejor los claro, pueblos antiguos podían hacer algo así, yo no sé, ¿verdad? yo no, bueno, claro, claro, tienes toda la razón. A lo mejor ocupé mal el paralelismo. Lo que pasa es que yo preguntaba justamente por el desarrollo intelectual, ¿no? De este tipo de seres humanos que pudieron desarrollar todo este templo, toda esta construcción con los círculos concéntricos, excéntricos y todo esto. Vamos, al final se necesita una gran capacidad intelectual para poder hacer esto. O sea, digo yo un poco comparándolo, por ejemplo, con los arquitectos, o sea, el trabajo que te puede costar llevar a hacer una maqueta y luego el trabajo, pues, de construirlo propiamente, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, este tipo de cultura o de civilización tuvo que haber tenido un desarrollo intelectual muy amplio o por lo menos suficientemente desarrollado como para poder construir este tipo pues de construcción, ¿no? Y finalmente, digamos que el ser un centro ritualístico, ¿no? Donde ya se está hablando de, no sé si sea religión la palabra adecuada, pero ya se está desarrollando un tributo hacia la divinidad. Bueno, pues, o sea, vamos, el ser humano ya es consciente de su existencia y de que hay algo superior a él, por lo tanto construye todo eso. O sea, el intelecto en sí mismo se está dando a conocer independientemente de la escritura o no. Y pues yo quería preguntarle a Reinhardt acerca de las columnas en forma de T. No sé qué es y no sé si puedas explicarnos un poquito más. Sí, claro. Aquí estamos viendo Göbekli Tepe de cerca, en el centro del templo, y aquí es donde podemos ver esas columnas características, ¿no? Que se les llama en forma de T, Uh -huh. todas erigidas como hacia un centro y rodeadas por círculos en distintos estratos. Esa es la forma en la que se construyó Göbekli Tepe. Y bueno, aquí podemos ver a mayor detalle desde afuera, ¿no? Cómo se ve el sitio cuando no está techado en las temporadas de lluvia. Y estas columnas de té son muy interesantes porque en ellas se labran figuras antropomórficas, es decir, las columnas son como si fueran hombres sin cabeza y se están agarrando el vientre a sí mismos. Ahorita vamos a ver un detalle de ello. Y también hay ahí grabados de animales, no todos identificados, no todos de la región, y algunos otros símbolos y signos que nos dan mucho para estudiar y para pensar, ¿no? Aquí veíamos a Klaus Schmidt, él es el arqueólogo, ya falleció, pero bueno, fue el gran descubridor de Göbekli Tepe y el que viene a cambiar la historia para siempre, ¿no? Su máximo aporte sobre Göbekli es que lo resume en una frase. Él dice, primero llegó el templo, después la ciudad. Es decir, primero nos unimos para construir templos hacia divinidades o hacia algún culto y después nos unimos para construir ciudades y urbanizar. Cambia el paradigma, cambia lo que sabíamos del desarrollo de las civilizaciones humanas, ¿no? Aquí ya vamos a profundizar en las columnas T. Si se fijan, todas tienen la misma forma, ¿va? Entonces, aquí ya en el detalle, pues sí se pueden apreciar muchas características. Por ejemplo, ahí vemos buitres sosteniendo un círculo. Hay quien habla de que son constelaciones, posiciones astronómicas. El escorpión, pues es Escorpio, el buitre sería la de Cygnus, y que posiblemente hablan, hay teóricos que dicen que habla de un cometa, del cometa Clovis que les mencionaba, que estuvo, que impactó con América del Norte, como la teoría del Dryas reciente,
y que pudo haber limpiado a la civilización y el grado de civilización que teníamos hasta ese momento, y pudo haber desencadenado cierto tipo de deshielo y después otra era de hielo más breve, de 1600 años. Todo esto, al parecer, es lo que narran en estas columnas, que serían los sobrevivientes de esos impactos. También vemos hasta arriba unas como bolsitas. Ujú. Esas bolsas las vamos a ver en infinidad de culturas, en Claro. todos lados. Después vemos un tipo jaguar en la segunda columna, nadie sabe exactamente qué tipo de animal es. Y bueno, en la tercera lo mismo, ¿no? Son muy Y, parecidos, y- tienen exactamente los mismos rasgos. oye, está como acechando ahí a otro animal, ¿no? El jaguar. Así es, tampoco se ha identificado. Sin embargo, es muy sorprendente el nivel de detalle que tienen para la antigüedad de las Claro. ruinas, ¿no? Pues eran todos unos artistas, caray. Pues sí, Totalmente. eso es lo que te digo, ¿no? O sea, el intelecto debe de haber estado bastante, pero muy bien desarrollado, porque, pero mucho, ¿no? Porque labrarlo en piedra tampoco es sencillo, ¿no? Así No, es. De hecho, bueno, se dice que Göbekli Tepe, o se cree que Göbekli Tepe fue construido por una, digamos, a través del esclavismo, controlado por una casta sacerdotal. mm, Entonces, aquí digo, al estar erigida como un templo y con toda una logística ritual, Ujú. todo hacia el centro, una acústica hacia el centro, una entrada que puedes ver hacia el centro del templo y después entran los círculos concéntricos. Se cree que aquí quien dominaba era una casta sacerdotal, ¿no? claro. Ahora aquí ya vemos esas bolsitas que mencionábamos, ¿no? Ajá. ¿Dónde más las hemos encontrado? En Sumeria, en Babilonia, en Mesoamérica. Bueno, yo Ahí los, está. yo los había Eh, visto con los Anunnaki nada más, pero no sabía que estaban en todos lados. Sí, el Anunnaki, por ejemplo, es el de la columna tercera, que es como un hombre pájaro con Ujú, la piñita y como un reloj o un brazalete ujú, y su bolsa, ¿no? El otro lado, bueno, en la primera vendría a ser un tipo de Apkallu o de los 7 civilizadores posteriores al diluvio, muy identificado con Dagón, un dios filisteo. Oanes también, Oanes que venía del mar, salía, civilizaba hombres y volvía a las aguas, ¿no? Y ahí tiene su bolsa, muy característica. Y bueno, en medio de ellos dos vemos, esto es de la cultura olmeca, fíjate que. está un hombre sentado dentro de una serpiente que lo circunda todo y él va sentado con su bolsa. Tenemos la misma iconografía incluso con los maoríes, solo que no tengo aquí las imágenes, no las mostré, y con un templo en Egipto también, donde vemos una serpiente, un hombre con un tocado egipcio y su bolsa. Entonces, bueno, si pensamos en Gobekli Tepe, su antigüedad, y después todas las culturas madre, ya no suena tan descabellado tratar de hilarlos pensando en que en Gobekli Tepe hubo una cultura madre anterior, ¿no? La madre de todas. Eso pudiera estar dando pues un indicio, y es por ello que resulta tan atractivo, tan romántico pensar en Gobekli Tepe por su No, antigüedad. voy a hacer una pregunta, a lo mejor es una barbaridad lo que digo, pero, pero No, no, para nada. esto tiene que ver, por ejemplo, con lo de la Atlántida y los atlantes. O sea, ¿tú crees que tenga que ver con eso? Digo, a lo mejor ya estoy Claro. muy disparatada, pero no sé qué opinen ustedes. Sí, brinca directamente la pregunta, ¿no? Ujú, Atlántida, Mu, Lemuria, Tule, no sé, Shangri-La, Shambhala, Agartha, todos estos continentes perdidos, todas estas zonas mitológicas en geografías imposibles en la actualidad, ¿no? Yo creo que son mitos y recuerdos de alguna época donde ya hubo civilización y que a base de una serie de cataclismos de orden apocalíptico, pues terminan de diluir el grado de avance de una civilización que se estaba dando y pues se recuerdan en los mitos de todo el mundo, Claro, con distintas maneras.
desarrollados a su propia forma, geografía, locación, animales, de donde terminaron todos estos vestigios humanos. ¿Recuerdan cuando les mencionaba que entre los europeos existe un 2% de genoma neandertal y entre los habitantes de Oceanía, aborígenes australianos, los más antiguos ininterrumpidamente como cultura, 50,000 años, el porcentaje de denosivano es de 5%. ¿Cómo se dan estas migraciones, estas mezclas? ¿De dónde provienen y de dónde toman sus símbolos? Y esto resulta muy interesante por lo siguiente. Aquí estamos viendo las columnas de Göbekli Tepe, el pilar 28, y si se fijan tiene ahí un símbolo, como dos herraduras y un renglón en medio, ¿no? Y no me van a creer, pero bueno, este símbolo es de... aquí no es para que me crean, aquí es para que lo veamos en vivo. Ajá. Estamos viendo un aborigen australiano en medio, con el mismo símbolo dibujado ritualmente. Es parte de su, digamos, su forma de adornar sus cuerpos. Y bueno, ¿qué tienen que ver ese símbolo con Göbekli Tepe, ¿no? Claro. Es de 3 elementos, tiene la misma orientación vertical y tiene las mismas proporciones. Algo así como coincidencia ya empieza a resultar muy cómodo decirlo y ya, pues no investiguemos más, ¿no? La arqueología sí se debe fijar en los detalles. Aquí hay uno muy importante y no es el único. Hay gran cantidad de estudios de investigadores independientes que están viendo paralelismos fuertes en iconografía de Göbekli Tepe y zonas aledañas, perdón, ahí en Turquía, con lo que se tiene en mitos, ritos, cavernas y usos y costumbres de los aborígenes australianos, ¿no? Entonces, ahí es donde se pone verdaderamente interesante ir hacia atrás en la historia y buscar en Göbekli. Se vuelve Oye, muy romántico para todos los nuevos investigadores y el tema es que no es lo último. Bueno, me falta un detalle. ¿Ven la columna que está del lado derecho? sí, Tiene unos brazos y unas manos y se toman por encima del ya, ombligo. ok, ok, sí, Bueno, como a la altura del vientre, perdón. sí, Y sí, un sí, sí, cinturón. un cinturón, claro. Eso también existe en una gran cantidad de culturas. Incluso el hombre de Urfa, los moáis en la isla de Pascua, algunos tipo moáis en la zona andina, de los chachapoyas, que son esculturas en madera que cuidan sus féretros y eh, sus enterramientos de momias, tienen la misma disposición, mismas formas. Aquí algo que no he comentado en Göbekli Tepe es que han encontrado cuerpos sin cabeza, lo cual sugiere que hacían enterramiento a cielo abierto, les cortaban la cabeza, y esto es lo mismo que practican en el Tíbet y en otras regiones hasta hoy en día. Eh, los dejaban a cielo abierto, también los zoroastrianos, ¿no? Y en India. Y así a cielo abierto bajaban aves de rapiña y consumían toda la carne de los huesos. Esa era, digamos, la forma, ¿no? De enterramiento ritual y todo parece sugerir que en Göbekli Tepe fue donde inició esa práctica. Y después se fue a Tíbet y después se fue a India y en el Medio Oriente ahí con zoroastrismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pensarían si les digo que Göbekli Tepe es una de muchas otras descubrimientos incómodos, ¿no? Pero es el más, es el del que sabemos más hasta ahorita, ¿no? Es el oficial, es del que, digamos que en 1990 se descubre y hasta 2005, 2003, me parece, es cuando se acepta oficialmente, ya por la gran cantidad de investigaciones y sustento para poder hacer declaraciones, pues ya se tiene a un nivel en el que va a ser aceptado. Klaus Schmidt se fue a la segura y hasta ese momento lo declaró y entonces cambió la historia, ¿no? Sin embargo, hoy pues abrimos el libro de la SEP
La cuna de la civilización está en Eh, Sumeria. sí, bueno, del libro de la SEP no es interesante, lo que estás comentando sí es interesante. Sí, no, o sea, me queda claro que pues son muy similares pues los gráficos, ¿no? No, O no sé son, cómo son para No, no, iguales. y de Gobekli Tepe se puede dar una charla larguísima y no acabaríamos, y la cantidad de evidencia es abrumadora. Yo aquí lo que quiero mostrar es el mapa grande y que cada quien vaya agarrando su parte del misterio, ¿no? Y se Claro. vaya intrigando y vayamos pues avanzando. Por ejemplo, mencionaba Gobekli Tepe es uno de tantos. ¿Qué pasa con Xi'an? Xi'an es una región en China eh, donde pues se tienen este tipo de cúmulos o de montañas que tienen toda la pinta de ser artificiales. Son regulares, son simétricas, tienen 4 caras, posiblemente 8 como las de Egipto, pero muy cerradas, por eso dan la apariencia de ser 4. Y estas son las pirámides de Xi'an. Xi'an es la región en donde inicia la primer dinastía oficial en China, como por el 200 antes de Cristo, 290 antes de Cristo, con el emperador amarillo, Wang Di, ¿no? Ahí es donde se han encontrado el mausoleo del emperador amarillo. Se dice que en el fondo tenían mercurio, una cámara con mercurio, igual que en el templo de Teotihuacán, bajo el templo de Quetzalcóatl. Ujú. Se encontraron los guerreros de terracota. Sin embargo, en Xi'an hay una gran cantidad de pirámides. El tema es que aquí, bueno, se llega a medir entre 50 a 70 metros de altura, casi 350 metros de lado, esta pirámide más grande, eh, con como 3.5 millones de toneladas de piedra, de tierra apisonada, ¿no? Y bueno, es una construcción sobre la que no hay mucha apertura actualmente, no se permite investigar. Esto hay toda una historia de eh, un militar, fotógrafo de Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial sobrevuela por esta región y se da cuenta de estas pirámides y entonces las vuelve una noticia mundial que acaba en las portadas del New York Times y se dan cuenta que pues tampoco se puede investigar mucho los que van y buscan permisos del gobierno y al día de hoy siguen sin poder dar. El gobierno chino no está interesado en no dar transparencia y no permite investigar más. Sin embargo, bueno, sí era conocido que antes de que el fotógrafo hiciera esto, en el 47, ya habían investigaciones arqueológicas chinas y ya conocían de esta existencia, ¿no? Entonces es una zona misteriosa, muy ligada a los mitos. Recordemos que la historia de China es muy mitológica hasta que empiezan las dinastías y fue reformada en varias ocasiones. Entonces mucho se eliminó y solo pasó lo que se volvió pues del Estado o de interés filosófico, ¿no? Entonces, muy, muy interesante también, Xi'an. Y esa imagen que tenías del mapa, las pirámides tienen, las tres pirámides más grandes de repente tienen como una distribución similar a las de Egipto, ¿no? Xi'an, Egipto y Teotihuacán tienen una distribución parecida. Que se trata de ligar muchas veces al cinturón de Orión, ¿no? Así es, a las 3 estrellas del cinturón de Orión. Las tres estrellas del Y cinturón de Orión, exacto. sí, ¿Y, así es. y hay alguna teoría de por qué las construyeron o algo? Sí, se dice que la pirámide es la forma arquitectónica más básica, más simple y más estable. Si quieres construir y erigir, no tienes que hacer ni siquiera muros. Pones una base amplia y cada vez pones menos amplio el siguiente escalón, el siguiente piso, y al final no necesita estabilidad en ningún lado, es estable en sí misma. Entonces te permite elevarte, te permite acercarte al cielo, a la divinidad, te permite ver hacia abajo, hacia todos,
y desde ahí mantener líderes y cuidar un pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, tiene muchas funciones muy claras. Hay todavía quien habla de las propiedades esotéricas, místicas de las pirámides, ¿no? Que si metes bajo una pirámide de cualquier tipo, una construcción piramidal, una navaja, no pierde su filo, que encausan la energía de la tierra, que también emiten y generan ciertas energías, electricidad. Hay mucho con las pirámides, ¿no? Claro, pero también es como un tema muy simbólico. O sea, el hecho es que hay muchas interpretaciones ahí, ¿no? Pero es una conexión, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, bueno, pirámide, el mismo nombre, la raíz, claro que es griega, ya no es egipcia. Pir, ¿no? Pir es fuego. O sea, una pirámide para los egipcios era como un rayo de sol petrificado, ¿no? Entonces imagínate, o sea, lo puedes ver aquí en la imagen de la izquierda. Es Ujú. como esa luz que se origina en un punto y se expande hasta llegar a la Tierra, ¿no? Ujú. Entonces, pues es como esa forma efectivamente de conectar el cielo y la tierra, como decía Reinhardt. Si lo ves desde abajo, de llegar a la divinidad, y si lo ves desde arriba, pues de cómo la luz, y no solamente la luz del sol, sino pues la luz de la sabiduría o la luz de las esferas superiores, puede llegar a tocar la tierra, ¿no? O sea, de igual manera, o sea, una pirámide es una cuestión donde puedes hacer trabajos iniciáticos muy fuertes, ¿no? Ujú. Y deja tú adentro, que adentro quién sabe qué pasa. ¿Quién sabe? Habrá que preguntarle a Napoleón, ¿verdad? Que se me quedó una Ajá. noche ahí metido en la Gran Pirámide. Pero desde fuera, o sea, tú desde fuera, Aleister Crowley. Crowley también, si tú te vas desde afuera y empiezas a subir por una pirámide, al principio solamente ves uno de los lados. A medida que vas subiendo, Ujú. empiezas a ver los otros dos lados, ¿no? Y cuando llegas en la punta, ves a los cuatro lados. Entonces también es un tema como de, mientras más arriba estás, más estás integrado, más estás unido con el resto del universo, ¿no? Ujú. De repente hay quien dice, alguna vez oí una interpretación así, decía que un lado de la pirámide se refería a la política, otro lado al arte, otro lado al misticismo, ¿no? O la religión, y otro lado a la política. Entonces al final decían, bueno, los egipcios tenían la sabiduría de entender que esos cuatro aspectos de una civilización eran parte de lo mismo, porque los veían desde la punta de la pirámide, ¿no? Nosotros, el problema es que ahora, pues lo vemos desde abajo. Nada más vemos un lado y esa es la única verdad, ¿no? Ujú. Sin embargo, en la medida en que va subiendo, pues la realidad es que es muy hermético, ¿no? El todo es uno y el uno es todo. Pero recordemos, hasta el día de hoy, nuestra sociedad, nuestra civilización es jerárquica Y y piramidal. piramidal. Sí, sí, de hecho. Incluso cualquier organización, incluso en las sociedades secretas, la forma de la pirámide es la que domina y siempre hay uno hasta arriba que guía a todos. Incluso hoy, si queremos ver a un país como una pirámide, hasta arriba está el presidente o un rey, ¿no? En un reino. Y al final, ¿qué pasa cuando se cae la punta de la pirámide? ¿Se destruye? No, solo cambia, sube alguien más y se acabó, todo sigue igual. Es funcional como una estructura social. Ujú. Obviamente, pues tiende al tiranismo, ¿no? Y al control. Ahí ya depende la calidad y cualidad humana de quien ostente el poder de la pirámide, ¿no? Por eso, Pero bueno, por eso los Illuminati tienen una pirámide con un ojo, ¿no? No, a mí lo, a mí lo que me sorprende es que en todos los, bueno, no en todos, pero sí en la mayor, bueno, en muchos, o en algunos, ya voy a cambiar, en algunos lugares en diferentes situaciones geográficas tienen la misma pirámide, o sea, bueno, el mismo, digamos que el mismo pensamiento piramidal, ¿no? En diferentes, y siempre orientados al norte ajá, y ciertas características, o sea, no decían, vamos.
mira, aquí se ve plano, vamos a construir. No, Ah, o sea, no es como tan azar de, ay, mira, no tengo nada que hacer, échate una pirámide aquí, ¿no? Pues no, o sea, yo pienso que dentro de todas las, o de las, algunas culturas que ocupan este sistema piramidal de construcción, hay un conocimiento que converge, ¿no? O sea, no creo yo que en China se construyeron las pirámides nada más así de oquis y luego los egipcios también nada más así de oquis. O sea, creo yo que debe de haber como lo que comentabas hace rato con lo de lo que parece como una cadena, como unos imancitos, ¿no? Esta figura. O sea, es un conocimiento que no creo yo, la verdad, es mi opinión, que tenga que ver solamente con el, como le llaman, ¿no? El inconsciente colectivo, o que tenga que ver con un arquetipo que ya tenemos ahí muy esa es clavado. una teoría muy interesante lo que mencionas, ¿eh? Del inconsciente colectivo y de tender hacia los mismos ritos, símbolos, mitos, figuras. Eh, Eso que estás hablando es así como un dilema súper importante respecto a esta evidencia como un tema físico y heredado, y por otro lado la explicación de los mitos como formas en las que nos colapsan nuestro pensamiento y el lenguaje a través de los años hacia las mismas situaciones, mismas imágenes mentales, mismos símbolos. De hecho, ahí el maestro Abdiel es experto en ese tema y podríamos un día hacer una charla Sí. para aventar ambas teorías y tratar de dilucidar un poco, ¿no? Eso que mencionas es central. Ah, pues estaría súper bien que viniera un día Biel, que vuelva a acompañarnos. La verdad es que, o sea, a mí sí me causa mucha, pues no sé, o sea, como, digo, por un lado, pues sí, puede que volvamos y que tengamos todo esto en el inconsciente y que de repente despierta, sí, pero en algún momento lo tuvimos que haber aprendido, o sea, no llega nada más, o sea, la cosa no nada más es así como dirían por generación espontánea, de repente me desperté y lo pensé y ya está, ¿no? O sea, debe de Así haber es. algo, ¿no? O sea, bueno, es mi opinión, ¿no? Como, Pero adivinen qué. ¿qué? Eh, les tengo, yo creo, ya para despedirnos Ah, en esta bueno, ocasión, sí, está Ay, bien. no, porque ya nos está alcanzando el tiempo, pero creo que se van a llevar el mejor sabor de boca. A ver, Las ruinas de Yonaguni. Yonaguni es una isla eh, cerca de Okinawa, Japón. Entonces, a unos metros de la costa y con cierta profundidad, de 5 a 27 metros, nos encontramos estas estructuras que estamos viendo en pantalla. ok, Fantásticas estructuras. Nadie sabe su antigüedad. Lo único que se sabe es que como está la parte más baja con una pequeña como entrada, cueva, está a 27 metros bajo el nivel del mar, dicen que la última vez que esto estuvo sobre el nivel del mar para pues posiblemente trabajar el área y la zona, eso fue en el 11.000 antes de Cristo. Estamos wow. hablando de hace 13.000 años. Entonces, pues cambia mucho nuestra línea del tiempo de nuevo. Hay mucha gente que asegura que estos cortes que vemos, ángulos en 90 grados, cortes rectos perfectos, son de origen natural. Este pequeño pasadizo es de origen natural. Y dicen, bueno, pues vamos a empezar a estudiar geológicamente cómo se podría dar, ¿no? El tema es que no es pequeño, no es una anomalía, es de este tamaño. Este es Yonaguni, la gran terraza de Yonaguni o el monumento de Yonaguni. interesante. Aquí estamos viendo que tiene desde los 5 metros, empieza la terraza superior, hay un hueco que le llaman la piscina triangular, está cortada así como un triángulo. Después unas construcciones que parecen caparazones de tortuga, todo eso está en la capa superior y como escalones, terrazas, etcétera, ¿no? Va bajando hacia la terraza principal, como a 15 metros bajo el mar, y
todo está erigido como en una especie de montaña, ¿no? Construido sobre un lado, hacia abajo. Está aplanado, o sea, no son formas regulares, no son formas irregulares, son formas regulares que parecen diseñadas, y hasta abajo, en el 27 metros bajo el nivel del mar, vemos la puerta del arco, ¿no? Pequeñita así. Ya se ha estudiado por años, ya se ha llevado un nivel de investigación. Hay quien asegura que ha sacado algunos objetos de ahí abajo, nada oficial, de no sé, cerámicas o utensilios, nada oficial. Sin embargo, cuando ven los callejones pequeños, y esto como que está armado ahí en Yonaguni, sí deja mucho en intriga a investigadores de la más alta talla. Hay un arqueólogo japonés que es la máxima autoridad en Yonaguni, y él está convencido de que allá hay trabajo humano, asentamientos humanos, y necesitamos ir más profundo. Hay incluso hoy en día expediciones privadas que te permiten ir a Yonaguni. Si tú vas, pues turísticamente te ponen tu traje de buzo y baja y mira y tócalo, siéntelo, velo. Aquí está Yonaguni, ¿no? Entonces, es algo que de nuevo nos pone en intriga, ¿no? O sea, veamos. Sí, Esto no, es no, me queda claro, ¿eh? O sea, Eso, megalítico. no, bueno, eso es imposible que lo haya hecho. O sea, tan de exacto. los cortes, como dices, tan exactos. No creo que sea natural. La naturaleza es más. Simplemente, bueno, como veíamos en algún momento del curso de Hércules, la naturaleza pues es una energía femenina, ¿no? Se dice, y pues es más creativa. O sea, ahí le estaría poniendo, gírate para acá, vete para allá, córrele para acá, ¿no? Esto es como mucho más mental, como más masculino, por decirlo de alguna forma. Es una Entonces, aplicación de fuerzas, de conocimientos, para erigir, bueno, para tallar la roca. Todo está sobre una gran montaña, sobre una gran roca. O sea, no claro. son bloques, es uno solo tallado de esa forma, ¿no? Irregular. Entonces, pues nos vuelve enorme el misterio de Yonaguni, y de difícil acceso, porque pues estar investigando bajo el mar nos limita por el oxígeno, nos limita pues por ciertas dataciones, por la contaminación del área, por otras, pues todo lo que hay bajo el mar, ¿no? Oye, y es de roca, 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 roca de tierra. De verdad, sí. Sí. De tierra. Y no No, sé eh, yo, si es lime rock o no sé, basalto, o no tengo ese dato, ah, pero sí está pegado al lecho marino, ¿no? O sea, es un gran una gran roca tallada así. es que sabes qué me da la idea. Van a decir que yo ya me perdí en esto que voy a decir, pero no importa, lo tengo que expresar. Pareciera en la foto que está a mi izquierda, o sea, donde está el buzo y con estos ángulos así como cegados, así como, bueno, ustedes me entienden, como si fuera una nave espacial, ¿no? O yo ya estoy muy, ¿no? ¿No les da la idea? Como de esa, o sea, no llega a su imaginación posible una nave espacial de piedra que haya acuatizado en la tierra con todas estas estructuras y se haya unido. No, sí está muy, muy, yo Ya estoy te, muy lejana del ya te fuiste como más allá, pero bueno. ya me fui más allá Pero de pues, lo normal. No, pero en las películas de los planetas y todos estos de los que viajan por intergalácticos y además, o sea, no está tan lejana de las naves que pudo haber, que pueden haber aparecido en alguna película de Star Hay- Wars. es que hay quien asegura, por ejemplo, que esta zona, eh, ¿Mm? al estar en la parte del Pacífico asiático, al ser parte de las islas de Japón hacia abajo, y al encontrar muchos paralelismos ya en iconografía, en símbolos, en mitos, entre toda la zona asiática y la zona polinesia, hay quien liga estas construcciones que predatan al deshielo, es decir, cuando todo estaba la glaciación, el hielo estaba concentrado, el nivel del mar era más bajo, y pudieron haber hecho todo esto. Después viene el deshielo, sube el nivel del mar, queda bajo el mar. Y claro. se dice que esto
pudo ser lo que se recuerdan como el viejo continente de Mu. Claro. Pues bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo en lo Tienes más que regresar, interesante, pero yo creo que retomamos, sí, ¿no? De que regresa, regresa. Reinhardt seguro no nos puede dejar así. Mi nave espacial perdida. Y bueno, ya hablaríamos otra vez de Yonaguni en el siguiente episodio. Para el siguiente, bueno, la última de Yonaguni para que lo aprecien. Y para el siguiente viene otro nuevo misterio que es Baalbek Ay, Ok, sí. en Líbano. Entonces, yo creo con ese iniciaríamos para perfecto. la siguiente Oh, charla. súper, Muy súper. bien, pues muchas gracias, Reinhardt, de nuevo por estar aquí con nosotros, ¿no? Ya Gracias a ustedes. te vamos No, muchas gracias a ti. te vamos a integrar oficialmente ya al equipo, ¿no? Sí, sí, está Encantado. súper interesante. Y bueno, pues muchas gracias, Gloria, también a ti por No. de nuevo estar aquí acompañándonos. Pues esto es Paradojas Reconciliadas. Yo soy Gabriel Ávila. Nos vemos la próxima semana. Antes de irnos, nada más les comento que este sábado a las 6 de la tarde hay una conferencia sobre runas nórdicas en culto, cortesía de nuestros amigos de Moesart que nos invitaron ahí a participar con ellos. Entonces, les pongo los datos en la descripción del video. Ojalá también nos puedan acompañar ahí. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gabriel, Cuídense Gracias. mucho. gracias. Hasta Reinhardt, luego. tenemos que volver a ver. Adiós. Bye.